Buenos días muchachos, entonces vamos a continuar con el tema de cónicas. Vamos a intentar avanzar en la última cónica que se llama la hipérbola. ¿Listo? Que sería la última cónica que trabajaríamos. Entonces, primero el origen. Vamos que tenemos una línea recta, ¿sí? Sobre esa línea recta tengo dos puntos fijos, que son los focos. Foco 1, foco 2. Y sobre este punto yo voy a colocar una regla. Digamos que acá está la reglita. Y va a quedar en este punto fijo y va a poder rotar sobre ese punto. O sea, puede hacer este movimiento. ¿Listo? Amarramos una cuerdita del extremo, punto fijo, y al foco. Entonces yo voy a coger una cuerdita y voy a un esfero y voy a tensionar esa cuerda. Entonces la tensiono contra esto, quedaría algo así. A medida que yo vaya intentando bajar, pues como la regla puede rotar sobre este punto, entonces digamos que paso a esta posición. Si baja a esta posición, entonces el puntico azul va ahora acá y va a hacer esto. Y cuando llegue acá, entonces tiene un punto mayor. Y luego empieza a contraerse nuevamente. Y tengo esta curva. Más o menos. Luego lo que puedo hacer es pasar la regla a este punto acá, ¿sí? Que se mueva sobre el foco y hacer el mismo procedimiento. Y entonces tendría una rama acá. Y obtenemos la hipérbola. Bien, entonces hablemos de la estructura, las partes que tiene una hipérbola. Entonces tenemos el plano cartesiano, ¿sí? Entonces voy a tomar acá este punto y listo. Espera un momentico, voy a trazar aquí unas cositas y ya explico qué es lo que pretendo hacer, muchachos. Entonces, para mi guía hice esto. Primero voy a hacer la gráfica de una hipérbole horizontal. Bueno. Listo. Y tenemos esta hipérbole. Entonces, primero, como ya vimos anteriormente, tiene unos focos. Entonces voy a llamar a esto, no, aquí, foco 1, foco 2. Tiene unos vértices, vean, ¿sí? Vértice 1, vértice 2. Tiene un eje focal, ¿sí? Tiene un semieje conjugado. Bueno, este de acá tiene un lado recto, como lo tenía la parábola, la elipse, lado recto, pero bueno, es por nomenclatura, ¿listo? Ahora bien, además de ello, tiene un eje a la normal que se puede llamar este de acá. Y vértice 1 y el vértice 2 que ya lo nombré. Bien, hablemos de las distancias. En la elipse, ¿sí? Entonces, esto se llamaba C. Esta distancia del centro al vértice se llamaba A y esto se llamaba B. Y hacíamos una secuencia del teorema de Pitágoras donde establecíamos que A cuadrado era igual a B cuadrado más C cuadrado. Eso fue en la elipse. Veamos en la hipérbole qué pasaría. Si yo tomo un compás y tomo esta distancia, lo abro de acá hasta acá. Primero los nombres. Entonces, del centro al vértice, esa distancia se llama A. En la elipse era la distancia desde el centro al vértice, o sea que sigue siendo lo mismo. O sea, por definición, se conserva. ¿Listo? Entonces, esto se llama A. Y la distancia que hay,
desde el centro hasta el foco, según lo que ya vimos en la elipse, se llama C. O sea que esto se llama C. Si yo cojo y abro el compás desde el centro hasta el foco, o sea, esta distancia que ustedes ven que estoy tomando, y ahora coloco haciendo radio en el vértice y hago una circunferencia, listo, lo que hice ahí, a esta distancia se le llama B. Listo, bueno, ahí cometí un pequeño error, pero ya hago otra cosa. A esta distancia se llama B. O sea que si yo completo aquí el triángulo, entonces esta distancia pues dijimos que era de acá, que se llamaba C, ¿cierto? Lo que yo abrí el compás es C, porque iba desde el centro hasta el foco. Y tenemos para ligar el teorema de Pitágoras. O sea que el teorema de Pitágoras nos queda C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Fíjense que hay una diferencia con la elipse. Aquí la hipotenusa era A, ahora aquí la hipotenusa es C. Pero las definiciones de qué es cada uno, pues se conservan. A, la distancia del centro al vértice, C, la distancia del centro al foco, y bueno, el otro sí es un semieje conjugado. Bien, voy a volver a hacer otra cónica acá, porque, bueno, cuando hice, no puedo explicar aquí con esta gráfica una cuestión. Entonces voy a tomar aquí, aquí, voy a hacer esto acá, acá, listo, y voy a trazar. Listo. Entonces, estas líneas que yo estoy haciendo me sirven como guía para trazar una mejor hipérbole. Entonces voy aquí y la hipérbole se acerca asintóticamente. Listo. Bien, entonces todas las partes de las que ya hablamos. Bien, entonces aquí estaría B, aquí estaría A y bueno, C, la distancia a los focos, que no lo voy a graficar en esta ocasión. Entonces, si yo hago un rectángulo, a veces es un cuadrado, ¿sí? Pero no siempre va a ser un cuadrado. Entonces, por eso digo, trazo un rectángulo que una el vértice, ¿sí? Vertical, aquí trazo, y que pase por la distancia B, como acá. De estos vértices de ese rectángulo voy a trazar esto que se llaman asíntotas. Nosotros ya hemos hablado de las asíntotas cuando hablamos de la función tangente, ¿cierto? Entonces, una asíntota es una recta, una línea imaginaria a la cual se acerca una función o una curva sin tocarla. Entonces ella se irá acercando, pero nunca la toca. Fíjense que esa asíntota, ¿sí? Entonces, ¿cómo la podemos hallar? La podemos hallar, entonces sabemos que esto vale B, ¿cierto? Entonces, como es una línea recta, es de la forma y igual a mx más b. Entonces, y, esta de acá, será igual pendiente. La pendiente sería b sobre a, y sobre x, por x. Y el punto de corte, en este caso, 0. Si voy a hallar de esta asíntota, entonces, esto vale b, esto vale a. Menos b sobre a, ¿cierto? Más el punto de corte, en este caso 0. Y tengo las ecuaciones de la asíntota. O sea, es bastante sencillo. Listo. Ahora, ¿qué otra cosa sabemos de una hipérbole? Algo parecido a lo que pasaba con las elipses. Voy a tomar este punto XY. Voy a unir, entonces, ese punto aquí. Entonces, voy a trazar acá. ¿tan? Y voy a trazar al otro foco. Entonces, acá,
Si yo tomo y analizo esa situación, pero desde lo horizontal, o sea, desde este punto, ¿sí? Y cojo, vean, ¿qué estoy haciendo? De acá hasta acá y de acá hasta acá, ¿cierto? O sea, tan. Si yo a esta línea le quito esta línea, pues me quedaría esta distancia que hay entre vértices. O sea, y eso se cumple para cualquier recta que usted tome de cualquier punto. O sea, puede ser aquí y aquí. Si usted le resta entonces la distancia que hay de cualquier punto P, ¿cierto? ¿Sí? O sea, la distancia P a el foco 1 y le resta la distancia que hay del punto, bueno, llamémoslo aquí así paréntesis, distancia que hay del punto P a F2, eso siempre le va a dar 2A, equivalente a esto y esto. O sea que lo mismo que la elipse. Ahí no hemos cambiado absolutamente nada. O sea, se conservan las mismas características que vimos ya en ella. Entonces, si yo tomo aquí una coordenada de XY, yo podría establecer la siguiente ecuación. Entonces, este punto lo voy a llamar P. Si yo aplico esto y quiero hallar la distancia, recuerde que la distancia yo la puedo hallar por el teorema de Pitágoras. Entonces quedaría raíz de... Aquí, este foco, ¿qué coordenada tiene? Dijimos que la distancia que hay del centro del foco se llama C. C, 0 porque está sobre el eje X. Y aquí el foco, este es el foco 1, ¿sí? Este es el foco 2, va a ser entonces menos C, 0, ¿no? Porque está a la izquierda. Listo, entonces, la distancia de acá hasta acá, ¿cómo la hallamos? Entonces sabemos que eso es X menos C, pero como aquí dice menos C, menos por menos da más C al cuadrado, más Y cuadrado, ¿cierto? Entonces, esto menos esto y Y menos 0 pues da Y. Menos la raíz, o sea, si yo resto esto y le resto esta distancia, ¿cuánto me va a dar? 2A, que es una constante. Sería X menos C al cuadrado más Y cuadrado igual a 2A. Esta distancia menos esta. Bien, esta ecuación es exactamente igual a lo que nosotros habíamos obtenido en la elipse. Y el trabajo que hay que hacer es lo mismo. Paso esto acá, elevo al cuadrado, resuelvo los trinomios, luego elimino, luego voy a reemplazar, ¿sí? A dividir todo entre unas constantes. O sea que esta parte ustedes la pueden mirar en el video que hay de la elipse. O sea, yo no voy a repetir esa cuestión porque... o sea, ¿para qué repetir lo mismo de siempre? Lo único que hay diferente en cuanto a la elipse es este signo menos. ¿Qué obteníamos cuando la elipse estaba en el origen? Obteníamos x cuadrado sobre a cuadrado más, pero como aquí hay un menos, menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esta es la ecuación de una hipérbole. Muy parecida, muy similar a la de la elipse. ¿Listo? O sea, lo único que difiere es que aquí queda un menos. Ahora, entonces, ya sabemos qué es A. A nos va a dar la coordenada del vértice. O sea, que si aquí el vértice, pues sería igual a menos A, 0. Es una distancia. El vértice 2, entonces, pues va a ser A, 0. ¿Sí? Ojo, A y B tienen que ser diferentes de 0. Y se cumple lo del teorema de Pitágoras. C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. En la elipse identificábamos una elipse horizontal de una vertical mirando quién era mayor de estos dos. Entonces, recordemos. Si a mí me dicen entonces, si me dicen, perdón un momento, sí. Si me dicen x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, esto era una elipse. Entonces, si decía x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 1 igual a 1, sabíamos que la elipse era horizontal.
¿Por qué? Porque el mayor estaba sobre x. O sea que si el mayor, x cuadrado sobre 1 más y cuadrado sobre 9, estaba acá, sabíamos que era vertical. Ahora, aquí en la hipérbole tenemos x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Aquí lo que va a suceder es que el negativo, la cantidad que esté negativa, ya sea x o sea y, es la que me va a decir hacia dónde va la elipse, la hipérbole, perdón. Entonces, aquí el negativo, ¿quién es? Y cuadrado. Entonces sé que es horizontal. ¿Listo? Pero si el negativo es x cuadrado, o sea, la ecuación es y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces la hipérbole va a ser vertical. ¿Listo? Aquí tal cual como está dibujado. ¿Ya? Ahora, aquí no va a importar quién es mayor, si A o B. Aquí eso es indiferente. Aquí puede haber un 1, aquí un 4. No me va a indicar hacia dónde va la hipérbole. Lo que me indica hacia dónde va la hipérbole es el signo. Y el A siempre queda debajo del positivo. O sea, que si el X es el que está al cuadrado, A va debajo. Si Y es el que está al cuadrado positivo, el A va debajo. O sea que el A siempre será con el positivo y el B siempre con el negativo. Listo, entonces yo creo que esto lo vamos a entender mejor haciendo ejemplos. Entonces, me dice x cuadrado sobre 16 menos y cuadrado sobre 9 igual a 1. De una vez yo sé que es una hipérbole horizontal porque el negativo es y. ¿Listo? Entonces lo que empiezo es a cuadrado es igual a 16. A es igual a 4. Ahora, b cuadrado es igual a 9. B es igual a 3. ¿Listo? Con eso ya puedo hallar a C. ¿Y cómo hallo a C? Recuerde, C aquí es la hipotenusa. En el otro, en la elipse, era un cateto. Pero aquí es la hipotenusa. Entonces, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. C es igual a la raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. C es igual a la raíz de 16 más 9. C es igual a la raíz de 25. C es igual a 5. ¿Qué me queda hacer? Pues mi gráfica. Entonces voy a hacer la gráfica acá. ¿Listo? Y ubico todos los datos que sé que es horizontal, ¿no? Entonces, empiezo. A vale 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Qué es A? La distancia al vértice. C, ¿cuánto vale? 5. ¿Qué es C? El foco. ¿Listo? Y puedo ir colocando entonces este foco que es igual a 5,0. Este foco que es menos 5,0. Este vértice, ¿sí? Este vértice que es igual a 4,0. Este vértice que es menos 4,0. ¿Listo? B, pues yo no necesito ubicar a B. Pero bueno, 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque por ahí no pasa la gráfica. Entonces, yo planteo la ecuación en términos de B por el manejo que necesitábamos para la elipse. Si yo quiero hacer un buen gráfico, entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo hacer dos cosas. Puedo trazar el rectángulo a partir de B, ¿sí? Extiendo hasta que llegue a los vértices. 3 y 3. Y vean. Listo. Y pasando por el centro, trazo las asíntotas.
Y él más o menos nos va a decir por dónde debe ser. O sea, acá iría. Pero bueno, yo quiero una gráfica bien hechecita. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que puede hacer usted es coger la coordenada del foco para mirar a dónde corta. ¿Listo? Entonces, voy a reemplazar por la coordenada del foco como lo hacíamos en la elipse. Bien, o como lo hacíamos en la parábola. X cuadrado sobre 16 menos y 5 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Reemplacé la... la embarré. Y cuadrado. Entonces, aquí no puedo reemplazar porque no voy a reemplazar por 0. Voy a reemplazar es por 5. O sea, en x. 5 al cuadrado sobre 16 menos y cuadrado sobre 9 igual a 1. ¿Qué quiero hallar? El valor de y. Bien, entonces esto me da 25/16 pasa al otro lado. Y queda menos y cuadrado sobre 9 igual a 1 menos 25/16, porque está sumando, pasa a restar. Menos y cuadrado sobre 9 igual a 16 menos 25 sobre 16. Pues diagonal, diagonal y horizontal. Y cuadrado es igual a menos 9/16. ¿Cierto? Este 9 pasa ya a multiplicar y queda menos y cuadrado es igual a 81/16, ¿sí? Negativo. Pues multiplicamos por menos 1 y queda que y es la raíz de 81/16. Y es igual a 9 cuartos. La raíz de 81 a 9, la raíz de 16. ¿Cierto? O sea que esto es equivalente a 9 dividido 4, que es un entero, perdón, 2 enteros, un cuarto. ¿Sí? O pues simplemente pues 2,25. Bien, entonces busquemos acá ese resultado. 1, 2,25, o sea, aquí. 1, 1, 2, aquí. Y bueno, ya puedo hacer con ese punto mi curva. A este lado tengo el mismo resultado, ¿cierto? Entonces 1, 2, 25. 1, 2, 25. La cuarta parte del cuadrito. Y trazo. Perdón. Es aquí, ya casi la embarro. Aquí y aquí. Ahora sí la puedo trazar. Bueno. Bien, entonces ya hice una buena gráfica de la hipérbole. Ahora pues me pueden decir cuáles son las ecuaciones de las asíntotas. Asíntotas. Entonces, es bueno colocarle el nombre. Esto es B, esto de acá, ¿sí? Esto es A, y pues C no lo necesito para la ecuación de la asíntota. Y es igual a mx más b. Y de esta de acá. Y es igual a la pendiente es y sobre x, o vean el triángulo ahí. O sea, b sobre a es creciente, positiva. X y b vale 0, porque es por donde corta el eje y. O sea que ahí ya tengo que y es igual, b vale 3 y a vale 4. Y es igual a 3 cuartos de x. La de acá, entonces vean, esto es b, esto es a. Entonces nos va a quedar y es igual a b sobre a, pero ¿qué pasa? Ahora es negativa. Y listo, muchachos. Cuando pasa por el origen es bastante sencillo esto de resolver. El otro tema que nosotros habíamos trabajado en la elipse era la excentricidad. Bien, que la simbolizamos con la letra E. La excentricidad sigue siendo C sobre A, ¿listo? O sea, eso no cambia. O sea que para el caso sería 5 sobre 4. Como ven, aquí la excentricidad en la elipse siempre daba menor que 0. Perdón, menor que 1.
0,5, 0,2, 0,7, ¿cierto? Y si nos daba 1 era porque era una circunferencia. Aquí tiene que ser mayor que 1, porque C siempre va a ser mayor que A, sabiendo que la construcción, ¿no? Entonces, listo, muchachos. Ahí ya hallé la excentricidad, hallé absolutamente todo de esa hipérbole. Bien, la otra posibilidad que nos pueden dar es un gráfico. Lo que pasa es que yo siento que a estas alturas usted ya podría resolver fácilmente esta cuestión. ¿Por qué? Porque es que ya hemos trabajado bastante de la elipse y es como repetitivo, ¿sí? Entonces, digamos, entonces yo voy a dar aquí que esto es B y esto es A. Entonces yo digo, bueno, lo del rectángulo es muy importante, ¿listo? Y voy a trazar entonces acá. Y digamos entonces que dicen, bueno, pues yo le estoy haciendo ahí como, y me dicen, bueno, entonces sabemos las medidas, ¿sí? Entonces 3,0, este punto aquí es 3,0, aquí este punto es 0,3, vértice. Bueno, entonces me dice, bueno, halle la ecuación, díganos la ecuación de las asíntotas, halle su excentricidad. Parto por el teorema de Pitágoras. Sabemos que C es hipotenusa. Entonces, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Listo? O sea, ese planteamiento es el que me va a poder permitir desarrollar esto. ¿Por qué? Porque yo veo claramente que A, ¿sí?, vale 3 y que B vale 3. Vean, 3 y 3. ¿Qué estructura estoy buscando? Estoy buscando una estructura que diga y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Porque es vertical. Bueno, entonces necesito hallar a C. C es igual a la raíz de 9 más 9, C y raíz de 18. C es igual a 9 por 2, ¿cierto? O sea, 3 raíz de 2. Un triángulo de 45 grados hay acá, ¿no? O sea, ya se sabe cuánto vale la hipotenusa. 3 raíz de 2. Si es de 45, recordemos, es los cateto, raíz de 2. 3 raíz de 2 nos dio C. Bien. Entonces yo ya sé cuánto hay de acá hasta el foco, ¿cierto? 3 raíz de 2, pues usted puede meter eso a su calculadora para determinar más o menos, eso vale como 4,24. Entonces, 1, 2, 3, 4, por aquí queda el foco. Entonces, si me preguntaran esa coordenada, ¿sí? Entonces sé que es 0,3 raíz de 2. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 24 por acá. El foco sería 0 menos 3 raíz de 2. Listo, ahí voy completando. Excentricidad, C sobre A. ¿Cierto? La excentricidad luego va a ser C, que vale 3 raíz de 2, sobre A, que vale 3. O sea que la excentricidad es raíz de 2. 1,41. Mayor que 1, menor que 2. Bien, asíntotas. Asíntota vertical. Aquí. Asíntota. La asíntota 1. Ecuación, ¿no? Y es igual a mx más b. Y es igual. Pendiente. Entonces, de esta recta, la pendiente, ojo que ahí ya se invierten las letras, ¿no? Pero si usted tiene claro el concepto de pendiente, que es altura sobre base, pues aquí por definición ya sería A sobre BX, ¿cierto? Y B vale 0.
Entonces y es igual a, que vale 3, y b, que vale 3, x más b más 0. O sea que y es igual a x. Sí, porque la inclinación es 45 grados, ¿no? Y pues la ecuación del otro, menos x. Entonces, y igual a x, y más x, y menos x igual a 0. Como ustedes la quieran escribir. Igualando a 0, como es. Y listo, queda resuelto. Entonces, muy sencillo. La idea es solo trabajar esta partecita. Entonces, lo otro que puede, pues ya vimos acá cómo se trabajaba si nos daban una ecuación. Digamos que nos dan, por ejemplo, 6x cuadrado menos 6y cuadrado igual a 36. Pues yo tengo que igualar esto a 1, ¿no? Entonces todo lo voy a dividir entre 36. ¿Sí? Y nos queda x cuadrado sobre 6 menos y cuadrado sobre 6 igual a 1. Y bueno, y empiece a trabajar a través de él. O sea, no voy a repetir. Si nos dan, por ejemplo, bueno, esto va a ser parte de la tarea, ¿no? O sea, yo ya estoy... Ah, bueno, ¿esto qué tipo de hipérbole es? Es horizontal. ¿Por qué? Porque el positivo es x. Listo, muchachos. Entonces, les dejo la asignación, un trabajito al respecto, y ya más adelante despejaremos dudas. Que estén muy bien, muchachos.